Dragon Ball Daima sin duda fue una serie muy extraña en varios sentidos, ya que a pesar de saber que fue el legado final de Toriyama, esta traiciona abiertamente todo lo establecido en el canon principal, no solo creando enormes inconsistencias argumentales, sino que literalmente cierra con un final bizarro que hace preguntar en qué parte de la continuidad podría encajar, algo que personalmente me molesta al dejar varias cosas al aire sin ofrecer una buena justificación. No quiero dormir, quiero respuestas. Pero aún sin tomar en cuenta estos detalles, la propia Daima dejó que desear en algunos aspectos que hicieron famoso al Dragon Ball de antaño, como la falta de esencia en varios momentos clave, así como un mejor manejo de los personajes de apoyo, en lugar de dejarlos como simples adornos. Y como el objetivo de este video tampoco es tirar bilis a lo loco, he decidido repasar cada capítulo de Daima a manera de top para ver lo bueno y lo malo que estos ofrecieron a nivel individual. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi lista personal sobre el peor al mejor episodio mostrado en Dragon Ball Daima, empezando por los más lamentables, tediosos y aburridos, hasta llegar a los más disfrutables por tener un buen equilibrio entre ritmo, lore y escenas de acción, para así ahorrarles el tiempo a los que solo quieren saber de qué va la serie de manera resumida, aunque la lista también funciona como una crítica honesta y segmentada sobre este tema, por lo que les aseguro que no hay desperdicio alguno, ya sea si se vieron este anime o no. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Y abriendo esta lista tenemos al nefasto episodio 3, el cual aparte de resultar lento al ser de los primeros, también es de los peores en cuanto a nivel narrativo, así como de estructura, sintiéndose como una sucesión de eventos mundanos que carecen de toda clase de impacto real, con Goku y compañía actuando como meras piezas de un tablero que pasan del punto A hacia el punto B sin ningún tipo de gracia, ya que el capítulo se encarga de ser todo lo frustrante y tedioso de principio a fin, con Goku y compañía pasando por el Warp Sama para ir al Reino Demonio, lo cual si bien no está mal, se tardan 4 malditos minutos redundando en algo ya visto en el primer episodio, pudiendo resumirlo en una escena de 1 o 2 minutos y ya está. Y aún luego de tener que aguantar esa charada, el capítulo no genera ningún interés real cuando los héroes llegan finalmente al tercer mundo, pasando por un montón de páramos desolados hasta llegar a un pueblo random donde estos pasarían la noche sin más, pareciéndose más a una videoguía turística que a Dragon Ball, y ni siquiera la riña de Goku con unos demonios random generó la más mínima emoción genuina. Y finalmente el capítulo cierra de manera pobre, con Goku, Glorio y Shin viendo cómo su nave fue robada mientras estos dormían, obligándose a tener que ir a pie en el siguiente capítulo, o en otras palabras alargando aún más su ya insufrible inicio de viaje. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Por lo que en general este episodio lo considero sumamente frustrante al no aportar prácticamente nada a la trama central, más allá de presentar al tercer mundo demonio pero de una manera tan torpe y aburrida que no da gracia alguna. Y continuando con el top, tenemos al soso e innecesario episodio 13, el cual se nota leguas que fue hecho con el único fin de rellenar espacio de manera descarada. Gracias, me gusta el dinero. Razón por la que este capítulo se siente completamente desconectado de la trama central de Daima, siendo un despropósito narrativo que no agregó nada útil para el lore construido en dicha serie, al menos de manera directa, ya que si bien presentó a los Megas, unos gigantes aparentemente fuertes, dichos seres estaban tan ajenos al conflicto con Goma que hasta el propio Neva hizo énfasis de eso, reflejando así lo intrascendente que resultó toda esa travesía en aquel planeta de gigantes, siendo en esencia una completa pérdida de tiempo tanto para los héroes como para cualquier espectador incauto, aunque eso sí, al menos este capítulo tiene un ritmo mucho más tolerable que el visto en el puesto anterior. Pero como básicamente todo el episodio fue un relleno grosero, se vuelve un capítulo irrelevante que sin duda no vale la pena ver por segunda ni tercera vez. Y avanzando con el repertorio encontramos al episodio 14, el cual a pesar de si avanzar la trama, lo hace de manera tan escasa que el 80% del capítulo sigue resultando un completo desperdicio para todos. Sobre todo las escenas con la supuesta fuerza de élite, las cuales ocupan más de un tercio del episodio como tal. Y entiendo el punto de usarlos como alivio cómico, pero la cosa es que el propio Goma ya cumple ese papel de sobra, por lo que agregar unos donadies para intentar dar risa, lo único que consigue es causar fastidio hacia el espectador. Por lo que en general este episodio acaba sintiéndose como ver un montón de malos comerciales mientras esperan la fila de un molesto trámite, y siendo lo único destacable el que los héroes por fin viajan al primer mundo, dando así paso al esperado tramo final, pero a costa de aguantar más de 7 minutos de puras escenas sin sentido o valor real para la historia, resultando en una mezcolanza de momentos vergonzosos que están puestos ahí con puro calzador, con el objetivo de intentar extender este anime todo lo humanamente posible, volviéndose así una cosa tediosa difícilmente disfrutable para cualquier espectador que lo vea. Por lo que, debido a este malgasto de tiempo en vano, sumado a su intento de humor completamente fallido, dejo el capítulo 14 como uno de los más dolorosos a la vista. Y prosiguiendo el listado encontramos el episodio 16, que pese a ser el preludio del acto final de Daima, fue nada menos que un completo espectáculo de vendehumos de principio a fin.
ya que de entrada este nos torturó con la presencia de la Guardia de Élite, unos demonios random que, como era de esperarse, solo sirvieron para quemar tiempo en pantalla de manera cínica e inorgánica. Pero está bien, todo eso es como mínimo tolerable hasta que llegamos al insulso clímax del mencionado capítulo, donde se nos muestra a Degezo como el supuesto conspirador que iba a dominarlo todo, pero que en realidad solo se trataba de él intentando huir con Dende como todo un cobarde por la puerta trasera, quien para colmo acabó vencido de la manera más ridícula posible incluso para él, haciéndolo ver mucho más débil y frágil que una muñeca de trapo, terminando con Degezo siendo arrestado y llevado muy lejos como si de un extra barato se tratara, dejando así este capítulo como una sucesión de estupideces aleatorias que no llevaron a ningún sitio en particular, y teniendo como lo único rescatable el que Goma por fin pudo hacerse con el tercer ojo para así volverse una amenaza seria, y a Goku y compañía encarando a los Majin y Arinzu para así obtener la dichosa última esfera. Pero sin tomar en cuenta esos picos, el episodio en sí es una entera falta de respeto, considerando que se supone que se trata de la recta final para toda su serie, motivo por el que resulta de los peores episodios en cuanto a secuencias, interacciones y aporte a nivel general. Y siguiendo con el video tenemos al episodio número 9, el cual es, como los puestos anteriores, un capítulo aburrido que solo sirve como nexo para eventos más importantes a posterior, con una trama simplona de Goku y compañía pasando otra noche en un hotel para así extender su aventura, de manera similar a lo visto en el tercer capítulo, aunque a diferencia de ese aquí mínimo hubo cierta tensión cuando unos random intentaron robarse la esfera del dragón, aunque para sorpresa de nadie la cosa se resuelve de la manera más burda y poco ingeniosa posible, sintiéndose una vez más como un montón de relleno que no llega a ninguna parte en especial. Algo que también le pasa factura a la trama del grupo de Vegeta y Piccolo, quienes también tuvieron un par de peleas random que tampoco ayudaron a agilizar la trama, dejando así este capítulo como otro más del montón, sin nada que destacar, más allá de la mencionada escena de Majin Buu, a modo de preludio para los episodios posteriores que serían más valiosos en todo sentido. Y continuando con el listado tenemos al episodio 5 de Daima, el cual sigue la línea de los primeros al ser uno muy lento y con poca adrenalina de por medio, exceptuando la lucha de Goku en el interior del castillo de Kadan, la cual solo sirvió para marcar la ridícula diferencia de poder de prota ante todos. Pero en cuanto al resto del capítulo, este fue otro recorrido a pie en el vacío y destartalado tercer mundo, con Pansy conociendo de a poco a los héroes mientras se dirigían a su castillo para así conseguir más contexto, además de claro obtener una nueva y recién robada nave para seguir con su travesía por los mundos sin más, siendo de plano otro episodio de trámite que tiene una que otra pincelada de lore y una que otra pelea reglamentaria cerca del final. Pero en el resto tiene a los personajes a modo de NPC en un juego de rol, moviéndolos de una ubicación X hacia otra de manera automática y poco dinámica. Y entiendo que Daima está hecha como una historia algo contenida, pero realmente las interacciones nuevas con Pansy y su padre no agregan nada relevante para hacer la historia más interesante, con ella sirviendo como el personaje femenino que va de cajón en toda aventura viajera, siendo algo así como el equivalente de Misty o Mai en el mundo de Pokémon, lo cual solo enfatiza de manera aún más obvia el tono infantil que lleva Daima, algo que si bien no está mal, vuelve la travesía mucho más tediosa al carecer del componente de peligro real del Dragon Ball de antaño. Y avanzando con el especial encontramos al primerísimo episodio de Daima, que pese a ser el que abre toda esta aventura en el reino demonio, tiene más de un defecto evidente que lo hace muy impráctico de tolerar, y siendo el más obvio su pésimo ritmo que lo vuelve intragable en más de un sentido, pues este inicia con una molesta recapitulación de gran parte de la saga Buu, pero que en lugar de durar 1 o 2 minutos, se extiende por más de 5, haciéndolo bastante cansado para los que ya conocemos ese arco de pies a cabeza. Y aunque las escenas lucen muy bonitas al estar todas remasterizadas, no dejan de sentirse redundantes para los fanáticos de la vieja escuela, volviendo a notarse el gran problema de que Daima está especialmente hecho para los infantes con menos de 2 dígitos en su edad, lo que si bien es entendible para así atraer a esa nueva audiencia, tampoco es justo para los fanáticos viejos tener que comerse una repetición exagerada de lo ya visto antes, por lo que habría sido mejor encontrar un mejor equilibrio entre la duración de los flashbacks y nuevos elementos. Pero aún sin considerar eso, tanto la introducción como interacciones de Goma y de Gesu dejan muchísimo que desear, haciendo imposible tomarlos en serio como la supuesta gran amenaza de esta entrega. Pero sin duda el mayor colmo de todos es que el episodio tarda en aterrizar su premisa, aún teniendo una duración extendida, dejando ver el gran problema de escritura que sufrió Daima desde su mero inicio y que se agravaría en otros episodios. Y si bien hay buenos momentos como la pelea inicial de Goku y Vegeta, eso nos salva el primer capítulo de ser uno muy lento y poco digerible para el público a nivel general. Y siguiendo con este repaso de Daima tenemos a su cuarto episodio, el cual a diferencia del número 3 es infinitamente más disfrutable ya que en él ocurren varias cosas que mueven la trama de manera directa, como el hecho de que aquí ahondan más el tema sobre los Tamagamis y su función dentro de los mundos demonios, y de cómo estos utilizan la magia en lugar del ki, el cual es un término ajeno para ellos por completo.
Y también este episodio marca la dirección que tomaría la historia de manera sólida, estableciendo la parte fantástica que hacía tanta falta un episodio atrás, con cosas como comprar insectos especiales para así curarse, o teniendo que viajar en una planta gigante para así avanzar distancias enormes en solo minutos. Y por último, el episodio cierra mostrando el principal problema que ocasiona la Guardia Militar de Goma en el Tercer Mundo, siendo en esencia una dictadura que drena la vida de su gente de manera literal y figurativa. Y aunque al final fue Goku quien realmente sirvió de ayuda, esto permitió la introducción de Pansy a la historia de una manera algo lógica y creíble, ofreciendo así una aliada más a los héroes que ofrece un punto de vista más interno sobre los problemas que tienen que enfrentar. Y retomando el listado, ahora tenemos el episodio número 6, que pese a ser otro de tipo papeleo, al menos aportó muchas revelaciones destacadas que valen la pena señalar, y siendo la primera de ellos un breve vistazo al planeta original de los Glim, donde además se ven los árboles de donde nacían y todo su origen a escala detallada, aunque de manera muy resumida, para así no arruinar el ritmo principal. Y también este episodio por fin revela las verdaderas intenciones de Glorio, quien resulta trabajar para Rinzo como una especie de agente doble infiltrado, el cual ayuda a Goku y compañía solo para que estos les reúnan las esferas de a gratis, lo que explica la forma tan sombría y misteriosa con la que este se comunicaba hasta entonces, dando poca o ninguna explicación para así mantener sus planes al margen de los héroes. Pero aún con esa personalidad reservada, en este episodio Glorio tuvo un pique con Goku que desembocó en una pelea directa entre ambos, lo que nos ofreció al ver de primera mano el poder mágico de Glorio, así como a Mini Goku Super Saiyajin por primera vez en Daima. Por lo que si bien este fue otro episodio tipo viaje Pokémon, tuvo momentos muy buenos que hicieron que valiera la pena el verlo, aunque tampoco nos vamos a mentir y no son la gran cosa como para llamarlos grandiosos o inolvidables. Y en el siguiente literal aparece el segundo episodio de Daima, que aunque no aporta demasiado en cuanto a acción o aventura, sí que lo hace con lore y nostalgia al 1000%, estableciendo cosas que dan mucho gusto de ver en la pantalla, como nuevos diseños de personajes mini muy interesantes, y siendo de los más llamativos el de Roshi y Mr. Popo, con el primero teniendo un aura de Saitama chiquito que vuelve al maestro a alguien entrañable de manera visual, mientras que Mr. Popo es interesante al revelarnos que debajo de su turbante, este tenía un par de cuernos, cosas irrelevantes para la trama, pero que a su vez generan un interés a nivel superficial. Y si a eso le sumamos a Goku recuperando su confiable báculo, tenemos un agregado extra de nostalgia que hace sentir a la serie como el homenaje que se supone que es. Y en cuanto a la parte narrativa, si bien este capítulo se centró en los preparativos para ir al Reino Demonio, también nos dio un contexto decente de lo que abarcará esa zona en específico, para al final cerrar de manera decente con un Glorio sorpresa apareciendo en el templo y explicando que este necesita a Goku para así liberar a su mundo de la tiranía de Goma, dando con ello inicio a esta travesía segmentada en dos grupos que se reunirían más adelante en la historia, volviendo así este capítulo en uno muy agradable y fluido en toda su duración. Y avanzando en la tanda hasta el episodio 7, que es de los últimos en cuanto al formato de viaje lento de la primera parte, aunque a cambio nos ofrece mucho lore y momentos buenos a medida que este avanza, como el poner a Shin siendo útil por primera vez en décadas, ya que este aparte de revelarnos valiosa información, también pelea directamente contra la milicia de Goma junto al resto, además de ayudar a Pansy a quitarse el collar creado para vigilarla, y con ello librándose de las persecuciones innecesarias a partir de ese punto. Y como bono sorpresa este nos revela en la cara su verdadero nombre, el cual es Najaré en lugar del conocido Shin, diciendo ese un dato muy random, pero que aporta su granito de arena para generar interés de manera genuina. Y por último, luego de esos altibajos, el grupo llega por fin donde el dichoso Tamagami 3 para enfrentarlo, o bueno, en específico Goku, quien es el que lo desafía en toda la cara, cerrando así el capítulo con una nota alta generando una buena expectativa de la batalla que estaría por comenzar. Y pasando ya a los capítulos de peleas continuas, tenemos al episodio 15, el cual está cargado de acción frenética en casi todo momento, pero a costa de ser peleas random entre los héroes contra la milicia total de Goma, quienes sirven a modo de obstáculo final antes de poder llegar al tan ansiado clímax de esta historia. O en otras palabras, es como la masa de un postre que separa el relleno cremoso, plagado de sabor y frescura. Pero bueno, al menos las peleas están bien animadas y coreografiadas, aunque notándose la gran censura en las mismas, al no ver sangre ni heridas visibles, al menos no en comparación a lo que había en el Dragon Ball de antaño, recordándonos así una vez más al público que esta serie quiere apuntar sin mucha sutileza. Escucha, niño, creo que estarías más cómodo en ese lugar. ¿La choza de los pequeñines? Aunque dejando quejas a un lado, este episodio nos termina por confirmar lo importante que es el dichoso tercer ojo que Goma tanto anhelaba desde el inicio de Daima, mostrándonos incluso flashbacks de sus portadores hasta finalmente llegar al presente, ofreciendo así un trasfondo bastante decente de aquel objeto, al menos para los estándares de Dragon Ball.
y denotando que aquel ojo sería la pieza clave que abriría el acto final de esta aventura, haciendo así este capítulo en un infaltable para así entender el contexto de todos los elementos clave para el combate decisivo. Y continuando esta inusual guía tenemos al 10º episodio, que al ser justo a la mitad de la historia, ya estableció por completo el rumbo y dirección de todos los bandos principales, con el lado de Goku y compañía llegando al segundo mundo demonio, mientras que el lado de Arinzo se encuentra retando al Tamagami 1 con su recién creado Majin Buu, quien ofreció una pelea bastante hilarante que recuerda un poco al estilo ridículo que ofrecieron Buu Gordo o Kid Buu, con Majin Buu dando todo de sí mediante piruetas y parafernalia que al final no le sirvieron de nada para vencer o siquiera dañar al dichoso Tamagami, perdiendo de manera humillante ante él y dejando a Arinzo muy decepcionada de su creación al solo vender humo en su gran introducción. Y por el otro lado, el grupo de los héroes se juntan todos en el segundo mundo mientras llegan al Namek original, donde nos sueltan un montón de lore sin pretexto que enriquece pero a la vez contradice parte del canon de Super. Y finalmente el episodio cierra con Neva acercándose a los héroes con algún motivo personal, dejando así este material como uno muy importante para la narrativa de Daima, que no se siente como mero relleno ni tampoco pretende serlo de ninguna manera, moviendo la historia de forma natural y nada forzada en comparación a otros capítulos. Y pasando al siguiente en mejoría tenemos al episodio 11, la continuación directa del anterior que pone en marcha los planes de los principales bandos de una buena vez, con Goku y los demás conociendo a Neva, quienes se les une para concederle su deseo, además de utilizar su magia cuando le venga en gana, mientras que Arinzo crea un nuevo Majin llamado Majin Duu, a quien también manda a pelear contra el Tamagami 1 para así obtener su esfera. Y aunque el propio Duu resulta muy tonto e infantil, este posee mucho más talento para la pelea que su hermano, iniciando su combate con un estilo de lucha muy inusual que termina por confundir y abrumar al dichoso Tama 1. Mientras que por el lado del grupo de héroes estos llegan con el Tama 2, a quien Vegeta reta en lugar de Goku, ganando así por fin algo de relevancia, tomándole solo media serie para conseguirlo, y dejando así un buen preludio para que el príncipe se luzca un poco en esta serie tan ambivalente en ritmo. Y continuando con la lista encontramos al 8º episodio de Daima, el cual es el primero en mostrar una pelea digna y seria a toda regla. Claro, esto sin contar la del primer capítulo, que fue más que nada una simbólica, que sirvió para refrescar a la audiencia con una dosis de nostalgia. Pero en cuanto a este episodio, por fin nos deleita con el inicio del Goku vs el Tamagami número 3, un combate que si bien no llega al nivel de un final boss, sí que cumple de sobremanera como una lucha dinámica y bien animada a cada segundo, consecuencias fluidas y rápidas de Goku dando todo de sí frente al dichoso Tamagami, y con su oponente aumentando el ritmo a medida que el encuentro avanzaba, para finalmente concluir con el prota usando su clásico Kamehameha como carta de triunfo, el cual si bien fue desviado por el Tamagami, al final Goku se llevó la victoria como el buen protagonista que es, terminando con una victoria sólida para el bando de los héroes, mientras que por el lado de Arinzo esta está maquinando un plan para crear un poderoso Majin que le sirva. Todo gracias a haber robado la esencia de Buu durante los eventos de ese arco tiempo atrás, lo que deja a Arinzo como toda una estratega que piensa 2 pasos por delante de los demás personajes. Y cerrando el episodio con esa premisa de un nuevo Majin en camino, dando así un final medianamente intrigante que por fin rompe la monotonía de los episodios pasados. Y acercándonos a los pesos pesados tenemos al episodio 12, el cual al igual que el anterior tiene que ver con los Tamagami, pero en lugar de ser solo una pelea, esta vez ocurren 2 combates en paralelo, con cada uno siendo igual de disfrutable y esencial. Aunque el de Vegeta supera al de Majin Duu en cuanto a epicidad se refiere, ya que mientras Duu le ganó al Tamagami 1 de una forma lineal y directa, la lucha del príncipe resultó más estimulante al contar con varios momentos que subieron el nivel, y siendo el más recordado cuando Vegeta utilizó su fase 3 para sorpresa de todos, la cual dejando a un lado su diseño encochistoso, dio pie a una pelea muy movida que se resumió en el príncipe barriendo el suelo con su oponente, a quien mandó a volar a través de mar y tierra demostrando así su superioridad sin ningún problema. Y a pesar que el Tama 2 había sido potenciado por Neva, este poco o nada pudo hacer frente al modo melenudo recién debutado de Vegeta, y quien con diferencia ofreció el mejor combate de Daima hasta esas alturas de la trama. Y en el podio tenemos al episodio número 17, el cual por fin luego del tantísimo sufrimiento nos deleita con el tan esperado clímax de la serie de Daima. El cual se resume en Goma irrumpiendo el Goku vs Majin Duu para avisar que por fin tiene el poder de acabar con todos, empezando así el gran desmadre que involucra a cada bando presente, generando un escenario en tiempo real para llevar a cabo el dichoso duelo final. Sin embargo, a diferencia del resto de combates importantes, este obligó a todo mundo a entrar en acción para así detener a Goma lo antes posible, y cuando digo a todos literalmente me refiero a todo mundo que sea capaz de pelear, desde Glorio y Kaioshin, pasando a los Majin, e incluso al Tamagami 1 que fue mandado a la batalla de parte de Neva, denotando así que ese era un gran todo o nada que definiría el destino de todo el reino demoníaco para siempre. Algo bastante adecuado y que hace sentir valiosa toda la travesía que los héroes debieron pasar.
además de también por fin poner a Goma en acción como el supuesto malo malísimo de todo Daima, quien demuestra dar la talla al menos gracias al tercer ojo que consiguió. Y en la medalla de bronce de mejores episodios de Daima tenemos su mero final, el cual no sube más allá debido a ciertas falencias que tuvo en su segundo y tercer acto. Pero antes de llegar ahí, el episodio inicia con Goku adulto fase 4 dando todo de sí para vencer a Goma de una buena vez, logrando atravesarle cuerpo con un épico Kamehameha, el cual además de eso también perforó por completo los 3 mundos demoníacos, marcando así aquel reino de manera física y contundente para siempre. Pero aún con esa tremenda fuerza, Goma no caía gracias a su infumable tercer ojo que lo regeneraba, y el cual finalmente pierde gracias a acción de un Majin Buu ex máquina, quien se lo quita de sorpresa con un ataque en la nuca, poniendo así fin a todo el alboroto de Goma de manera efectiva. Además de que gracias a ello este se gana el título de Rey Demonio de forma legítima, un giro que a pesar de ser muy inesperado, tiene sentido al ser él quien más sentido común demuestra de todos los personajes nuevos, prometiendo con ello cambiar para bien ese reino pero sin olvidarse del plan original de su maestra Rinsu, dejando así un final feliz pero algo bizarro que no termina de cerrar bien del todo, sobre todo debido a la escena postcréditos que revela la existencia de otro par de ojos demoníacos, sintiéndose así más como un final de temporada que un cierre de serie definitivo. Pero aún con todos esos defectos, fue una conclusión adecuada que dejó a cada personaje en su lugar, con los malos siendo castigados como se debe, mientras que los buenos obtuvieron la apreciada libertad que tanto buscaban. Pero debido a los detalles que no terminan de encajar, queda como un final bueno pero sin llegar a ser espectacular. Y en la medalla de plata aparece el episodio 18, el cual sin duda es uno de los más emblemáticos por más de un motivo, y siendo el más obvio el hecho de que en este Goku debutó de manera canónica la tan querida y flamante fase 4, la cual si bien luego se explica que ya la había despertado antes, en este episodio la activa gracias a un power-up sacado del nabo de parte de Neva, siendo básicamente un enorme y descarado guionazo al que le perdono un poco gracias al tremendo e inesperado fanservice que nos regaló, con una nueva versión de Goku modo chango peludo que parece sacada de algún fan manga o incluso del propio Heroes, ya que tiene notables diferencias con su versión pasada de GT, a la cual si bien no supera, se aprecia el esfuerzo de rediseñar la forma para así adaptarla a los nuevos tiempos. Y con esa novedosa fase Goku por fin pudo cagar a piñas a Goma tal y como se lo merecía, y si bien no consiguió vencerlo, mínimo ofreció secuencias muy chulas que se sienten llenas de esencia como en los viejos tiempos. Y por último el capítulo cierra de maravilla con la invocación de Porunga Rojo de parte de Glorio, quien pide su deseo en Namekiano para así mantener la intriga de lo que hizo hasta el siguiente episodio. Y si bien era obvio que iba a pedir regresar a la normalidad a Goku y al resto, al menos se encargaron de que la puesta en escena fuera increíble y muy certera. Y por todos esos motivos, sumado a la sorpresiva y grata sorpresa de la fase 4, dejo el episodio 18 como el segundo mejor de todo Dragon Ball Daima. Y en la medalla de oro de este video aparece el penúltimo de la serie, es decir el 19, el cual es sin duda alguna todo lo que está bien dentro de esta novedosa y extraña entrega, con todo mundo regresando a la normalidad y poniendo así fin a sus formas mini. Por fin, paz interior. Las cuales sin llegar a ofender a nadie, ya me tenían hasta la madre por completo, y volviendo a los diseños adultos de siempre con los que los personajes pueden desenvolverse de forma mucho más plena y orgánica, sobre todo Vegeta y Goku quienes podrían pelear a tope sin verse limitados por su físico, lo cual se muestra de golpe con el príncipe relevando a Goku en contra de Goma, activando su fase 3 ante el demonio para así darle una soberana paliza de grado real. Y aunque para variar no venció a Goma, nos hizo gozar con unos momentos inolvidables, como el Vegeta retirándose gracias a la amenaza burbujeante de Bulma. Pero sin duda lo más épico, icónico y sumamente perrón de este episodio es la entrada de Goku fase 4 adulto a todo color, la cual ocurre al final con una puesta en escena magnífica que homenajea al debut de la fase 3 años atrás, para luego fascinarnos con una despampanante y reluciente conclusión del Super Saiyajin 4 en un plano que resalta su presencia a 1000 por hora, y dejando así el hype por Andrómeda al pensar lo que vendría después. Y si bien la expectativa no se logró cumplir del todo, el episodio 19 en sí deja en lo más alto a Daima, en todo sentido tanto técnico como simbólico. Todo gracias a su impecable ejecución, hilarantes momentos y sobre todo ese broche final que no podría ser más legendario, razón por la que este se lleva con merecido honor el puesto de mejor capítulo de toda su entrega. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me gustaría saber cuál de todos los episodios de Daima es su favorito personal y cuál es el que más odian con toda su alma, o si nunca vieron la serie como tal y solo entraron para mirar un resumen de esta. Y también me encantaría que dejaran su opinión final sobre el repaso de este último legado de Toriyama. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!